Feliz sábado, gente bonita, extraordinaria. Un sábado nunca cae mal con María José y con dos invitadas de categoría. Hoy vamos a tener a la doctora Liz Garrido, que es una psiquiatra y psicoterapeuta, en donde nos va a enriquecer y ya les voy a presentar el tema, pero primero voy a empezar por las invitadas. Y tenemos también una venezolana maravillosa, Carolina Reyes, una neuropediatra experta en el TDAH. Y bueno, mi persona que soy María José Suárez Nóbrega, soy especialista en el TDAH y en el autismo. Y bueno, aquí tenemos a dos especialistas. Ya había la invitada, ya se lo dije, Carolina va con todo con el TDAH. Y bueno, ¿cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy? Vamos a tratar en Domingo de Life con María José, el trastorno del sueño en el TDAH. ¿Cuántas veces hemos tenido en consulta y también hemos visto a nivel de nuestro día a día cuando tenemos a una persona con este trastorno del neurodesarrollo que existe este hincapié en el sueño? Y hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos también a mencionar por qué ocurre, cuáles son las bases neurológicas, cuáles son las bases de psiquiatría que nos dicen estas dos grandes mujeres, mujeres que valoro muchísimo. Y bueno, como se los dije, invitadas de categoría, en donde vamos a hablar de este tema tan importante y en donde nos vamos a dar cuenta de lo necesario que es el cansancio y el sueño que se debilitan estas personas con el TDAH y cómo es importante que ellos lo tengan. Tenemos a Marlene Merlani, tenemos a Patricia Vega, ¿de dónde se conectan? Aquí tenemos a Carolina Reyes, que se conecta de una tierra caliente y bonita, Venezuela. Alcalá, ¿de dónde te conectas? Coto, vía Bonsai también, que está aquí conectado. Tenemos a Lee Reyes. Bueno, tanta gente bonita. Vamos a ver que se vaya conectando también a Liz para darle la apertura a las dos invitadas. Y algo importante, vamos a ver la connotación de por qué existe el trastorno del sueño en el TDAH. Alcalá nos dice que está desde Venezuela, conectado Perú, Venezuela, Portugal y tanta gente bonita en una conexión gracias a la plataforma de Instagram, que nos da la apertura para traer estos temas tan importantes de gran interés para la comunidad del TDAH, la comunidad del rojo, del verde, del amarillo, la comunidad maravillosa de los niños que son creativos, como nos dice la doctora Carolina Reyes. Y bueno, vamos a hablar de que este trastorno neurológico, cómo incide en que esta tranquilidad y este descanso y esa relajación se impide por la misma hiperactividad. Y bueno, algo importante es, pueden hacer todas las preguntas que necesitan saber acerca de esto. Y bueno, vamos a estar orientando esta parte de cómo nosotros podemos hacer para crear un hábito en el niño con TDAH en materia del sueño, cómo se puede establecer también la importancia de que el niño tenga la coordinación, de que hay una hora estándar. Hablamos del TDAH también en materia de lo que es el establecimiento de una rutina y cómo es necesario ellos comprender este paso, que es el final del día, que tienen que descansar y tienen que reparar toda esa energía que han gastado. Y hay una connotación importante que ustedes, las personas que están aquí conectadas y las que van a conectarse a verlo en diferido, se preguntarán muchas veces, o no sé si se han dado cuenta, que muchas veces estos niños con déficit de atención, con hiperactividad, cuando los vemos durmiendo, se mueven de un lado para otro. ¿Qué pasa? ¿Será que ellos concilian el sueño como debe ser, descansan como debe ser? Tenemos también a Amenita, Argentina, de donde te conectas, a María Herrero, de donde se conecta toda esta gente bonita aquí. Y yo voy a ir colocando aquí el tema para ya darle la apertura a Carolina Reyes, trastorno del sueño en el TDAH. Vamos a ver María Herrero, ¿dónde se conecta? Amenite, ¿de dónde se conecta? Tenemos aquí a la doctora Liz Garrido también, ya conectada. ¿Ok? Y bueno, voy a fijar aquí este comentario. Y bueno, le voy a dar aquí la apertura a Carolina Reyes. Vamos a buscarla por aquí a Carolina. A Liz Garrido y a Carolina Reyes. Bueno, gente bonita, prepárese, estas mujeres son extraordinarias, así que esto es imperdible, esto es una visión imperdible. María Herrero desde el Reino Unido, bienvenida para el día de hoy. Hola, dos mujeres maravillosas.
Y bueno, no sé cuál es más inteligente, las dos son tan inteligentes que bueno, estoy aquí, porque aquí hablamos de dos áreas importantísimas que para mí tienen un valor, bueno, necesario, la parte Claro. neurológica y la de psiquiatría. Sin estos valores no puede haber un diagnóstico, no se puede determinar cómo nosotros hacemos para que este trastorno de hiperactividad pueda subsanar. Hola Liz, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, hola María José, muchísimas gracias por la invitación, súper contenta, súper feliz que ya por fin hayamos podido coincidir en este día con la doctora. Para mí es un día que he esperado con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Muchas gracias. De nada, Carolina, la mujer del TDAH. Gracias, gracias. Bienvenida, doctora. Gracias, María José. Yo creo que son tres grandes personalidades en áreas que se complementan, ¿verdad? Y con un fin común, que es el amor a nuestros niños y más aún el amor a los niños con TDAH. Y con un Exacto. tema sumamente apasionante. Yo también estaba pendiente de esta hora de esta hora de ciencia, de este minuto de compartir y estoy seguro que mucha gente se va a beneficiar de esta actividad. Sí, bueno, saludos a todos los que se han conectado. Y bueno, vamos a hablar del trastorno del sueño, que es algo que llama mucho la atención, inclusive es un aspecto que yo me imagino que en el caso de ustedes dos y por lo menos en el caso mío también, es algo que nos llama la atención porque cuando hacemos una evaluación muchas veces se pregunta este aspecto y vemos que se coincide muchas veces en que el niño tiene muchos movimientos, al niño le cuesta infinidad de tiempo para acordarse, para poderse, perdón, acostarse. Y también existe este insight de que es difícil a veces conseguir esto en una rutina de un niño con TDAH, que él concilie el sueño en una hora determinada. Tiene que haber un estándar de repetición y de repetición. Ahora, tomando en cuenta de que esto es un trastorno que ocurre en donde el niño pierde el foco. ¿Por qué? Porque el niño está más desbordado, no descansa y por tanto al día siguiente hay más desbordamiento a nivel de la hiperactividad. En el caso de Carolina, ¿qué me puedes decir en relación de este trastorno del sueño con los niños con TDAH? ¿Por qué existe? Bueno, estas son dos patologías que coinciden, imagínate, en un 25 a un 50% de los niños con TDAH pueden presentar trastorno del sueño. Esta es una cifra alarmante y también y coinciden por factores neurobiológicos, que fue la pregunta que me hiciste. En el trastorno de atención con hiperactividad hay un desajuste en ciertos neurotransmisores, en la noradrenalina, en la serotonina, en la dopamina, y justamente se ha evaluado que en los trastornos de sueño también estas sustancias no están bien reguladas, hay una inmadurez del sistema. Nosotros cuando nos dormimos, hay un sistema que se apaga, se llama off, y cuando estamos en vigilia se activa. Entonces, el sueño es una actividad fisiológica que necesitamos para limpiar el cerebro, porque en vigilia, despierto, se producen muchas sustancias tóxicas, ¿vale? Que tienen que ser eliminadas para el otro día estar vigil. Bueno, resulta que los niños TDAH, por su hiperactividad, por su impulsividad, que retarda el inicio del sueño y asociado a eso, hay una alteración en la estructura del sueño. Entonces, estas dos condiciones van a agravar la hiperactividad, la impulsividad, el déficit de la atención, las conductas muchas veces disruptivas, la somnolencia durante el día, la falta de buen rendimiento académico. Entonces es muy importante, papá, identificar si su hijo está durmiendo bien. Es más, escucha, hay una patología que se llama TDAH plus, que resulta que son niños con trastornos del sueño nada más primario y están presentando sintomatología de TDAH. O sea que es importante, este programa que acabas de hacer es sumamente importante para concientizar a los papás de la importancia de la higiene del sueño en todos los niños y más aún en niños con trastorno de atención e hiperactividad. Sí, y hay una cosa que a mí me llama la atención mientras tú estabas hablando, yo me iba recordando de un caso que tiene un TDAH que es importante para mí, y estos niños tienen este desajuste en el sueño de tal manera que ellos lidian en el día porque están dormidos al mismo tiempo, están cansados porque no han dormido y empiezan inclusive a tocarse los ojos, se ponen más irritables de lo normal porque no existe ese ciclo de relajación, de descansar. Ahora,
si nosotros lo llevamos desde el punto de vista, Liz, desde el punto de vista psiquiátrico, este trastorno, ¿por qué se asocia con el TDAH? Sí, María José, en realidad en la mayor cantidad de casos no llega el paciente porque el familiar lo trae diciendo que tiene TDAH. En realidad lo trae por insomnio. En realidad llega a la consulta, cuando aquí lo recibimos en nuestro centro, el paciente es un niño que llega con el principal problema, que en este caso es la punta del iceberg, que es el insomnio, que ya nos enciende las alertas de que algo está pasando, ¿sí? Hay que diferenciar si es un cuadro depresivo, si es un cuadro ansioso, si están mixtos, si además hay un TDAH, y hay que hacer toda una evaluación exhaustiva para poder determinarlo. Pero en mi experiencia, viendo estos pacientes, he visto que son niños que llegan con mucha dificultad para dormir. Entonces, ¿por qué se da? En realidad, cuando ocurre el TDAH, este exceso dopaminérgico que se secreta como producto de esta hiperactividad de esta corteza prefrontal y por toda la alteración de una serie de procesos neurobiológicos que vienen a darse cuando ya se instala este TDAH, va a generar que el niño, por lo general, altere su ritmo vigilia-sueño. Entonces, en el día puede que quiera dormir, sí, pero en la noche de pronto se le quitó el sueño. Y muchas veces llega a consulta con el clásico terror nocturno, ¿no? Entonces, doctora, mi hijo no puede dormir porque en la noche ve un monstruo encima de su cama o dice que se ha escondido en el baño y entonces está asustado y queriéndolo, lo busca, no lo encuentra y quiere saber por qué el monstruo viene todas las noches, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar varias cosas, desde una esquizofrenia, desde un trastorno ansioso, un TDAH también, ¿sí? Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que la mayor cantidad de niños que llegan con el TDAH llegan con un insomnio marcado precisamente por esta disregulación bioquímica neuronal que se produce en el cerebro de este niño, con estas alteraciones además del estado de ánimo. Por lo general nunca viene solo un TDAH, por lo general viene asociado a un cuadro depresivo o asociado a un cuadro ansioso o un cuadro mixto, ansioso-depresivo. Entonces, primero hay que reconocer y darnos cuenta que este desequilibrio bioquímico va a generar una serie de alteraciones a lo largo del día en el paciente. Lo va a tornar más hiperactivo, este exceso dopaminérgico lo va a tornar sumamente alterado y por ende quiere seguir con este nivel de energía todo el día. Él tiene energía para correr todo el día, ir de un lado a otro, venir al consultorio, ¿no? Hacer todo un laberinto y por ende en la noche tiene aún más energía. Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico, valoramos básicamente la conducta, cómo se comporta en la consulta, qué tan hiperactivo está y cuánto dura estos periodos de hiperactividad a lo largo del día. ¿Está hiperactivo toda la mañana, toda la tarde, todo el día? ¿Sí? Porque hay que valorar también aquí qué se está asociando a esta notable hiperactividad. De repente hay un trastorno de conducta asociado, de repente está más impulsivo y además hiperactivo, de repente está hiperactivo y está desatento. Hay que valorar todas estos síntomas porque en realidad llegan a producir un cambio en la conducta del niño y es lo que inquieta al padre, ¿no? El padre ya no sabe qué hacer, está corriendo de un lado a otro, no le hace caso, no le obedece, encima en la noche no duerme, el padre está sumamente cansado y agotado luego de haberlo acompañado durante todo el día muchas veces, y en la noche los padres ya quieren descansar, pero resulta que cuando van a dormir el niño no quiere dormir, está asustado, tiene mucha energía para seguir haciendo más actividades durante incluso la noche, se queda hasta 2, 3 de la mañana y no logra conciliar el sueño. Y es precisamente este cambio conductual que el padre va notando a lo largo de los días lo que llama la atención y lo trae a consulta, ¿no? Entonces, dentro del área de psiquiatría, pues nos vamos directamente a la conducta, ¿no? ¿Qué tanto está afectando esa falta de sueño? ¿Qué tanto le está limitando al siguiente día
en los cursos porque tiene que ir al colegio muchas veces y está cansado y está agotado y está desmotivado, no quiere ir al colegio, está sumamente desatento en clases y estos cambios conductuales que van instalándose a lo largo de los días es lo que realmente trae a consulta a un niño. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría hay que valorar sueño, cambios de conducta, efecto premórbido, cómo se ha venido dando a lo largo del tiempo, cómo se va instalando a lo largo del tiempo, qué tan agudo es cuando llega a la consulta, y también si trae asociado a estos cambios conductuales trastornos del estado de ánimo, trastornos disruptivos de la conducta, trastornos psicóticos, porque ojo, también hemos evidenciado casos de TDAH asociados a trastornos psicóticos, ¿sí? Podría también asociarse a estos cuadros esquizoafectivos que muchas veces detonan así, debutan así, ¿no? Hay que valorar qué tanto terror nocturno presenta durante este insomnio, si es el insomnio precisamente porque está sumamente hiperactivo y no puede dormir, o porque está viendo cosas, está escuchando, de repente está teniendo alucinaciones auditivas o visuales, y ese terror nocturno es parte de eso, o precisamente pues hay asociado todo un proceso de cambios de conducta y de comportamiento que evidentemente hay que valorar en consulta, ¿no? Entonces, es toda una disregulación química cerebral en el niño que pone de cabeza a los padres, ¿no? Ok. Eso es lo que normalmente nos llega a consulta. Ok, fíjense lo importante de lo que han manejado, este desbordamiento de conducta en donde principalmente el niño desafía con este factor de un trastorno que él no sabe ni cómo manejar, porque es algo ya neuroquímico, ya no es algo de que él no quiere, no es algo tan arraigado al comportamiento, sino él no consigue, e inclusive después hablaremos más adelante de la parte de la medicación, pero hay niños que llegan al contexto de tomar algo y sin embargo les cuesta muchas veces de regular esto. Y hay algo que llama la atención a los padres, es esta situación de realizar tantas actividades y tener como más energía para no querer dormir. Eso. Entonces, eso es lo que más llama la atención y que esta irritabilidad tiene un contexto en el TDAH. El TDAH cuando no descansa, cuando no hace pausas y no se relaja, él se pone más irritable y por consecuencia ponerse irritable implica que va a haber conductas disruptivas desde todo punto de vista. Si yo no duermo, no va a dormir nadie en la casa. Si yo, por ejemplo, yo tengo un caso que tiene este problema para dormir y él cuando llega a la unidad, él llega a la unidad y él siempre se está rascando los ojos porque tiene sueño. Pero sin embargo, con todo y que tenemos un rincón de calma, él no, él se muestra reacio a querer dormir, con todo y que bosteza. Y entonces es importante tomar en cuenta que no es simplemente una actitud, claro, trae como consecuencia la conducta, pero es algo que es químico, algo que viene ya de la dopamina más que todo, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de que el niño no duerme, de que el niño está cansado, mientras no descanse, esté cansado, esté desregulado, esté sin foco, por supuesto que no vamos a conseguir ningún objetivo con él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo quería preguntarle a Carolina, ¿qué tipo de trastornos específicamente del sueño están asociados con el TDAH? Bueno, se ha estudiado mucho más que todo tipo insomnio, síndrome de piernas. Insomnio es que no pueda iniciar el sueño o que lo haga y a mitad de la noche se despierta y no pueda seguir dormido. Hay varios tipos de insomnio, pero generalmente los más frecuentes es insomnio, síndrome de piernas inquietas, que tiene que mover las piernas, incluso le es molesto para conciliar el sueño. Y las parasomnias, allí tenemos los terrores nocturnos, como dijo la doctora, las pesadillas, el bruxismo. Y también hay una asociación que he visto a lo largo de la consulta entre TDAH, trastorno del sueño y epilepsia. O sea que también hay que estudiar allí que no existe un foco irritativo echándole broma en su corteza. Esos son los trastornos. También está la enuresia, que se hacen pipí en la noche, no sienten, entran en una fase de sueño donde realmente no están conscientes de la relajación del esfínter y se orinan. Y son niños que castigan porque se está orinando en la noche y resulta que realmente caen, María José, que no, ellos no saben, caen directamente en la última fase de sueño y no sienten que se orinaron. Pero los más frecuentes son eso, el insomnio y el trastorno de piernas inquietas.
Ok. Y fíjate que eso es una de las bases que, por ejemplo, para mí es muy importante preguntarle a un padre, además de la conducta que pueda presentar, el factor para mí del sueño y del descanso me determina muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo darme cuenta, bueno, está irritado también por este factor, se mueve constantemente, es decir, no hay descanso neurológico en ningún momento, no existe esa parte de él mantenerse calmado, también me indica muchas cosas. Ahora, ¿de qué manera al existir estos trastornos del sueño, Liz, cuáles son los comportamientos típicos que aparecen cuando ocurren estos tipos de trastornos que nos habló Carolina? Trastornos Sí, a nivel de conducta. cuando ya el niño trae estos temas del sueño, en realidad altera toda su conducta. Básicamente hay un trastorno de desatención, no atiende bien en las clases, pero lo que se experimenta más o lo que he visto en más incidencia y frecuencia es el trastorno en el control de los impulsos, ¿no? El trastorno negativista desafiante es un niño que no obedece, hace todo lo contrario a lo que los padres muchas veces le dicen y que irrita notablemente a los padres, ¿no? El trastorno disruptivo de control de impulsos, que ya cuando se convierte en grandecito, ya es mayorcito, ya es adolescente, es un adolescente netamente impulsivo, que muchas veces tiende a consumir muchas drogas o algún tipo de sustancias psicoadictivas que alteran notablemente su comportamiento. Tenemos también asociados muchas veces a estos cuadros el trastorno de la dislexia, la disgrafia, que se asocia mucho a estos cuadros, un niño sumamente desatento, que no logra captar precisamente lo que en clase el maestro le dice y que escribe una palabra por otra, los trastornos del lenguaje también, los trastornos fonológicos, cuando no logra escuchar bien o no logra entender bien lo que el profesor le dice. Este insomnio también altera notablemente su comportamiento, puede generar, ¿no? O puede degenerar, como bien nos comenta la doctora, cuando se asocia a estos cuadros de epilepsia, que esté sumamente irritado durante el día, que pueda asociarse además, recordemos que cuando hay epilepsia se asocia mucho el lóbulo temporal, y es que a este nivel se regula muchas veces la conducta, ¿no? A este nivel tenemos la existencia del lóbulo límbico, que es el que controla las emociones, que es el que controla la personalidad, en este caso del paciente, y es que es donde se producen una serie de cambios también en la personalidad, ¿no? Trastornos psicóticos también, ¿no? Que puede tener alucinaciones, que puede tener un comportamiento sumamente desregulado, sumamente desorganizado, no está tranquilo, y de asociarse a estos cuadros va a depender mucho de evaluar la complejidad. Es ahí donde necesitamos pues el apoyo neurológico para descartar las causas neurológicas y no solo ceñirnos a un enfoque netamente psiquiátrico. No es importante valorar, hacer un descarte de que hay un cuadro orgánico cerebral asociado, en este caso a un cambio de conducta y a un trastorno afectivo, del humor, etcétera, pero eso es lo que hemos evidenciado con mayor regularidad cuando llegan a la consulta, ¿no? Y bueno, de lo que más resalta, básicamente, pues esta notable hiperactividad con la que el paciente llega a la consulta. Y en primer lugar, el trastorno negativista desafiante clásico en estos niños, que es sumamente alarmante, no solamente para la familia, sino también para el colegio y para el ambiente en general, ya que disrumpe totalmente, ¿no? Con una serie de comportamientos de tirar las cosas, de cerrar la puerta, de empujar, de autoagredirse incluso, se muerde muchas veces las uñas, en otros casos hemos visto cuadros de TOC asociado donde se arranca el cabello, donde se infringe autolesiones, se autoagrede muchas veces, ¿no? Tuve la oportunidad de ver un niño que se golpeaba la cabeza, ¿no? Se golpeaba la cabeza sin temor a poder lesionarse, y es que también entra en un cuadro disruptivo del comportamiento, es decir, ya no es él, ¿no? Ya es otro niño que ya da miedo, que ya altera no solo el ambiente familiar, sino también el ambiente social, y muchas veces los profesores le tienen miedo en el colegio, ¿no? Lo aíslan, lo llevan a otra aula, lo sacan del colegio, ya no lo quieren recibir muchas veces y es el maestro, el profesor el que demanda esto.
y es que también hay una notable indiferencia cuando hablamos de estos cuadros, y es lo que empeora muchas veces el comportamiento del niño, porque si es un maestro que le grita, que le llama la atención, que no lo entiende, que no lo acompaña, que no lo escucha, que no reúne a la familia para poder hacer este nexo, entonces el niño entra y está como en una guerra, ¿no? Exacto. Donde se siente sumamente atacado, donde se siente sumamente agredido, pero sobre todo donde siente que los profesores o los maestros no lo comprenden. Y es ese niño raro que muchas veces actúa porque no se siente comprendido. Y hemos evidenciado casos también en los que cuando hemos psicoeducado a los profesores, hemos tenido una respuesta diferente, incluso en el caso del trastorno negativista desafiante, ¿no? Donde se pudo psicoeducar a los padres y donde el niño cuando llegaba ya no tenía esa expectativa de que todos estaban a la respuesta del miedo, sino más bien poderlo dejar jugar tranquilo, poder darle su propio espacio, poder de repente darle un periodo de descanso para el tiempo de la medicación. Y es que también la inclusión es sumamente importante. Yo veo, María José, que si podemos un poco enfocar el hablar de estos temas, debería considerarse mucho la inclusión, ¿no? No estamos haciendo absolutamente nada cuando solo diagnosticamos y no psicoeducamos a los padres y a los colegios y a los maestros de que esto no se trata solo de los especialistas, se trata también del propio colegio, de que puedan recibir a estos niños y que puedan de alguna forma entender estos cambios de la conducta que no se está dando precisamente porque es un niño terrible, porque es un niño terremoto, como muchas veces se le dice, o como un niño Chucky, como últimamente se le pone este apelativo, sino que es un niño que necesita mucha empatía, mucha comprensión, pero sobre todo entender estos cambios disruptivos de su conducta que se van a evidenciar notablemente cuando no está medicado, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver en nuestra experiencia. Sí, fíjate que hay algo necesario que yo quiero también considerar aquí en este encuentro, que el sueño se determina a nivel psicológico en una de las vertientes más importantes de las necesidades básicas que tiene un individuo. Es decir, que si no existe ese factor de descanso, el individuo por consecuencia no va a tener el mismo rendimiento. Y ahora, si él está desregulado a nivel neurológico, por supuesto que menos. Aquí hay una pregunta que yo quisiera realizársela a Carolina, que está haciendo amenita Argentina, que dice, ¿cómo regular cuadros de comportamiento y volver al eje? Cuando habla de cuadros de comportamiento es cuando está desregulado. ¿Qué le puedes decir tú en este caso de cómo hacer que este niño pueda volver al eje? Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico del, como dijo la autora, del trastorno de atención con hiperactividad. Ver si existe una comorbilidad, porque no todo, como dijo la autora, no todo es tan fácil. Hay que ver qué comorbilidades están allí. ¿Qué edad tiene el paciente? Primero la edad, si es un escolar, si es un adolescente, qué tipo de TDAH es, si estás teniendo conducta opositora desafiante, entonces se estudian todo lo que me puede afectar el comportamiento del niño. Y en este caso, empezamos por el sueño. ¿Cómo está durmiendo ese niño? ¿Está durmiendo bien? ¿Está amaneciendo bien? ¿Está somnoliento en el día? ¿Está teniendo terrores nocturnos? ¿Pesadillas? ¿Cómo es su alimentación? La alimentación es fundamental, María José. Muy Eliminar las importante, sustancias que exactamente. son neuroestimulantes. El café, las gaseosas, el chocolate, son neuroestimulantes. ¿Cómo está el ambiente familiar? Porque los niños son una imagen en espejo del ambiente. Es un ambiente tranquilo, es un ambiente disruptivo. ¿Cómo está la escuela? En la escuela hay mucho estrés que lo excita, que lo estimula, que no lo apoya. ¿Cómo está esa autoestima de ese niño? Hay trastornos del aprendizaje escolar asociados. Entonces, Fíjate que, disculpa Carolina que te interrumpa, pero ella te está contestando aquí unas cosas. Ella está diciendo que él tiene un comportamiento oposicionista y tiene 15 años. bueno, fíjate, ya esto es de manejo de psiquiatría. Y aquí lo responde más porque ya es un trastorno conductual, que es una de las complicaciones del TDAH en la adolescencia. Los trastornos de conducta, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y los trastornos de agresividad. Entonces, Sí. en este caso, la doctora nos podría ayudar más en el enfoque médico
de este niño con un TDAH de 15 años y con un trastorno de conducta disruptiva. Sí, Sí, yo quería acotar algo sí, antes que fuera a conversar, que hay que tomar en consideración que este niño tiene este trastorno más estas conductas de oposicionista, pero hay que evaluar que también aquí hay otro detallito más que se llama la adolescencia aquí inmersa, ¿no? También. Entonces aquí hay un factor sexual, hay un factor comportamental y hay un factor neuropsicológico y neurobiológico, es decir, cuatro situaciones importantes que tenemos que considerar, porque, por ejemplo, me voy a ir un poco a otra instancia. Yo hablo de estas cuatro casas, el trastorno de químico, el trastorno sexual, el trastorno, todos estos trastornos que tiene porque el niño está evidenciando esto. Yo no puedo desfasarme la parte neurológica de la psiquiátrica, ni de la sexual, ni de No. la comportamental. Todas tienen que ser en un conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el caso que Carolina nos habla de la risperidona. Yo estoy hablando por hablar, ¿no? Y ella nos habla de esa medicación y ella considera, ¿qué pasa si el niño tiene un cambio comportamental? Es importante también considerar que todo tratamiento que se establezca tiene que llevar un tiempo, porque existe también este aborto por parte de los responsables. ¿En qué sentido? Bueno, Carolina habla de este medicamento y como yo vi que él estuvo un poco más demasiado tranquilo, no me parece que está bien. Y tenemos que darnos cuenta que cada cosa, que la parte química tiene un proceso, cada cosa tiene un proceso, y debemos dejar que este pico que va así se vaya regulando poco a poco así. Entonces, sí Claro. me quería hacer esta acotación porque siento que es muy importante. Y lo hablo porque hablamos de ansiedad en el TDAH, pero también hablamos de ansiedad en los padres, que es algo normal y natural, pero tenemos que darnos cuenta de que la paciencia y llevar las cosas en pasos por paso tienen más logro que precipitarnos, porque ya el niño está precipitado. Sí, no, y que esto es un proceso. Si el papá entiende, el niño mejora rápido. Esto es un proceso. Esto es un conjunto de causas neurobiológicas que yo pienso que al que hay que educar e instruir de primera instancia es a los padres, al grupo familiar. Como dice la doctora, hay que intervenir en la parte académica. En este caso tenemos un niño que está escolarizado en un liceo, donde hay una mayor exigencia académica. Seguramente por su TDAH desregulado va a tener un déficit atencional, va a tener bajo rendimiento escolar y todo eso baja su autoestima porque lo que está recibiendo es no copia, no sirve, no termina, no entiende. Entonces todo esto es un factor importante. El manejo del tratamiento depende del tipo de TDAH y depende si se está asociado a un trastorno de conducta o si hay otros factores biológicos que me estén comprometiendo el cuadro clínico, ¿no? Pero lo más importante es que los papás entiendan que el niño no está así porque él quiere, que esto es un trastorno neurobiológico con una causa orgánica que necesita un conjunto, un plan de trabajo integrado desde el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el psicopedagogo, el grupo familiar Exactamente. y el grupo escolar, la parte académica. Somos todos trabajando en beneficio y en el norte del bien del paciente. Ok, listo. Solamente te iba a comentar aquí una cosa más que dice la señora. Ella nos está diciendo ahorita que el niño duerme bien, se acuesta tarde, la alimentación es saludable y el colegio es Waldorf, es decir, un colegio que tiene el proceso de inclusión. Pero sí. Bueno, ella quiere saber hay de que las conductas. valorar. Cada paciente es totalmente distinto y no podemos generalizar. Hay que evaluar neurodesarrollo, antecedentes familiares, funcionamiento cognitivo, memoria ejecutiva, todo hay que evaluar. No podemos nosotros dar una recomendación general porque no sabemos a ciencia cierta cómo está ese paciente. Por eso empezamos con una historia clínica sumamente detallada, un examen físico, los estudios electrofisiológicos, siempre buscando la causa orgánica. La doctora y yo siempre vamos a buscar primero la causa orgánica. Sí, Que y no hay exista una, un hipotiroidismo, que no exista una epilepsia, que no exactamente, exista... porque Vale, eso o sea, también, siempre vamos a buscar la causa orgánica primero. exactamente, porque fíjate que eso ha pasado mucho cuando hablamos de los diagnósticos del TDAH. De repente el niño tiene un problema hormonal y nosotros estamos trabajando con una parte química que es muy diferente a la hormonal y de repente existe alguna sustancia que él puede estar consumiendo porque, bueno, se recomienda para bajar la hiperactividad y tal vez está asociada con un problema de hipotiroidismo que lo altera
y causa una explosividad y más desafío. Entonces yo pienso que esto que nos ha hablado de una recomendación generalizada es muy complejo, pero sí es importante una evaluación completa para poder determinarlo. Y bueno, al final nosotros vamos a dar los contactos de ustedes para que la señora también pueda tener contacto, ¿no? Aquí dice Mariluz Ramírez que buenas tardes, tengo mi hijo con 15 años que tiene un trastorno de sueño, duerme tarde y despierta. Es decir, que él se duerme tarde y al mismo tiempo va despertando. Sí, hay un trastorno, hay un insomnio mixto de inicio y para mantener el sueño. Allí hay que estudiar al paciente, definitivamente que ver cómo está la alimentación, cómo está la actividad, cómo están las rutinas del sueño, si se queda viendo el celular, las pantallas, si rinde más, si se queda más tiempo de noche estudiando, porque tiene 15 años. Porque ellos como les cuesta el foco, muchas veces prefieren estudiar de noche porque todo está como más tranquilo, ¿vale? Entonces se acostumbran a dormirse muy tarde o con el celular. Utilizan el celular hasta altas horas de la noche y resulta que no se hacen los ciclos de sueño que debería para que el cerebro se limpie, se fije en la memoria y esté preparado para el otro día para la acción. Entonces es Exacto. muy importante la higiene del sueño, la alimentación, el deporte, todo esto es fundamental en la vida de un adolescente. Ok, aquí Patricia Vega nos dice, ¿el chocolate le afecta? Sí, el chocolate, bueno, en un niño hiperactivo, esto es un trastorno neurobiológico, pero todos los neuroestimulantes, las sustancias negras, nos estimulan a todos, a esos niños y a nosotras también. Y entonces, si son niños que consumen estas sustancias, por ejemplo, mucho café, chocolate, gaseosa, alto contenido de azúcar, el azúcar en el cerebro se convierte en alcohol y entonces es un estimulante. Entonces va a estar más hiperactivo, más impulsivo, menos atento. Entonces por eso se eliminan ciertas sustancias que pueden producir estimulación cerebral. Ok, ahora nosotros hablando de esta parte que es tan importante del diagnóstico, cuando por ejemplo nosotros empezamos a estudiar más el TDAH a profundidad, vemos que despierta esta característica del sueño una gran relevancia en casi toda la comunidad que vamos evaluando, pues, porque existe trastornos en el sueño, existe que el niño está agitado, que el niño está cansado, que se ve cansado, pero todavía tiene adrenalina, pero se le ve en la cara que está cansado. Yo quería preguntarte a ti, Liz, en este caso de este trastorno del sueño, ¿tú considerarías que es un reflejo determinante o un parámetro muy particular del diagnóstico del TDAH? En realidad es la punta del iceberg, es con lo que el paciente viene a consulta, ¿sí? Hay que valorar muchas cosas, como ya lo menciona la doctora, y sobre todo hacer esta valoración emotiva, cognitiva, conductual, porque ¿qué pasa si de repente no estamos frente a un TDAH, pero el niño está viviendo en un entorno familiar donde todo el día discute la familia y ve que el papá Exacto. se pelea, que la mamá se pelea y entonces no puede dormir muchas veces, como he tenido la oportunidad de ver estos pacientes? Como me decía un paciente, ¿no? Yo valoré todo y no encontré en realidad pauta marcada de TDAH, no, digamos que no cumplía las características Los los criterios puntos del diagnósticos. diagnóstico. Exacto, no cumplía el criterio diagnóstico. Entonces, cuando ya entra solo a la consulta y puedo sentarme a conversar con él, me comenta que todo el día los padres están en una constante pelea, que entrar a casa parece estar en una guerra y no duerme en la noche porque siente una profunda culpa de que todo lo que esté sucediendo en casa sea por culpa de él. Entonces no duerme porque en la noche se siente muy culpable y se pregunta, ¿qué hice mal, no? ¿Por qué mis papás se pelean? Mis papás se pelean por mí. ¿Qué me Ujú. pasó? De repente en el colegio tuvo bajo rendimiento, no rindió adecuadamente y es que se está llenando de culpa o ha llegado a casa y mamá le grita, papá está irritable, de repente papá le golpea y entonces el niño en las noches no duerme por el estrés intenso que está viviendo al llegar a casa. Entonces, también hay que hacer esta valoración emocional dentro del núcleo familiar. No todo es TDAH, ¿sí? Pero tampoco no todo lo excluye. Hay que valorar y cada caso es especial, cada caso es diferente. Y si bien es cierto, la mayor cantidad de pacientes, niños que llegan con insomnio a consulta,
presentan TDAH, no todos los casos son iguales, ¿no? Y valorando esta condición emocional, también descubrimos muchas veces que es el niño que extraña al papá que se fue de la casa, que es la niña que tras el divorcio de los padres está ya evidenciando pues un cuadro depresivo, ansioso, producto de que ya los padres no están juntos, ¿no? Producto de este divorcio. Entonces, también es valorar el contexto emocional de la familia, ¿no? También es valorar cómo se siente, qué emociones están detrás de ese insomnio. Muchas veces es un TDAH, es una depresión, es un cuadro ansioso, pero muchas veces también son las mismas emociones que el paciente no puede regular, que no puede, digamos, digerir, por así decirlo, y que por la noche, luego de una terrible discusión o luego de que el papá se fue de la casa, precisamente pues no puede dormir porque tiene miedo, no puede dormir porque siente culpa, no puede dormir porque le han gritado, se siente sumamente frustrado, no puede dormir porque sacó una baja nota y sobre todo no puede dormir porque siente que en casa nadie le da un abrazo, que cuando llega nadie le da afecto y entonces estamos ante un problema afectivo donde la familia no se comunica con amor, con confianza. Y es que no es que precisamente hay que irnos a diagnosticar TDAH, pero sí hay que valorar cómo está el diálogo, el afecto, el cariño y el amor en la familia, porque eso es sumamente importante. Sí, Ahora, y ¿qué tanto disculpa eso que te está interrumpa, y regulando hay al algo, paciente? esa parte que tú dices de evaluar eso, es ese factor que genera el cortisol en este niño, ese bendito estrés, porque papá no está bien o mamá no está bien, o lo que yo estoy viviendo, pues no solamente en el círculo familiar, sino el padre cuando viene a la escuela y de repente hay todo ese boomerang de la maestra diciendo que es horrible, que es espantoso, que es esto, que es lo otro, y el padre le dice, te voy a llevar al sofá, porque muchas veces me ha pasado así. También ese estrés de mañana voy a ir otra vez con esta señora, que le va a volver a decir a mi papá. Esto es una cadena así. Por eso es que yo pienso que este cuadro es bien delicado del TDAH, lo que tú estás manifestando a nivel emocional, que así sea poco lo que realice la persona con TDAH, valorarlo muchísimo, porque ellos tienen esta connotación de procurar mucho la aceptación para ellos, por lo menos para regularse, porque de repente ellos tienen alguna dificultad en la parte motora y escriben, pero no escriben tan derecho, un poquito torcido. Entonces, si yo como maestra agarro y digo, bueno, te quedó tuerto como siempre y no bien, ya el niño de por sí va a decir, bueno, y lo hice mal. Sí, sí es verdad. A mí me llega mucho, y disculpa que te interrumpa, porque no copian del pizarrón. Claro, ellos no pueden copiar, copian las primeras 4 líneas y después se distraen o no terminan el examen. Son niños muy frustrados porque ellos estudian para su examen, se preparan. Los padres están conscientes de que el niño estudió y cuando van al examen, como el examen es muy largo, la evaluación es muy larga, no la culminan, se distraen, se les olvida, se asustan y vuelve el otro día con que no copió, no terminó, no, y no, y todo es no. ¿Cómo queda la autoestima de ese niño? Como un papel lleno de huecos. Y él no Exactamente. entiende cuándo lo recuperas. Entonces, lo que dice la doctora, estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer un buen estudio de ese niño, del grupo familiar, de las exigencias académicas, del funcionamiento cognitivo del niño, de sus habilidades. Hay un trastorno del aprendizaje allí, hay una dislexia, hay una disgrafia, ¿verdad? Porque he visto mucha asociación entre TDAH y trastorno de la lectoescritura. Entonces el niñito escribe lento, escribe al revés, tiene disortografía. Entonces todo esto es importante, papá. ¿Qué es lo más importante? La evaluación. La evaluación, una evaluación detallada para nosotros poder tener un buen diagnóstico y orientar el plan terapéutico. Es decir, hay que hacer lo que se debe, hacer su buen diagnóstico. Es un TDAH, sí, es un TDAH complicado con un trastorno de conducta, un trastorno del aprendizaje, va con el psiquiatra, va con el psicopedagogo, va con la adaptación curricular, pero darle paz a ese papá, darle un norte, a decirle qué tiene que hacer. Y a ese niño hacerlo sentir que él no tiene nada malo, que lo podemos resolver, que lo vamos, porque la vida es un proceso de aprendizaje donde tenemos que elogiar el aprendizaje más no la excelencia, sino que el niño está en proceso, que lo va a hacer, lo estás haciendo mejor, te felicito, vamos a Exacto. terminarlo, podemos hacerlo mejor, vamos papi, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces así
Es distinto que el docente enfoque al niño así y la mamá a que venga, que lo regaña el docente, lo regaña el papá, lo regaña el abuelo y bueno, ¿cómo se siente ese niño? Sí, ahora yo quería preguntarte una cosa, Liz, en cuanto a esta parte emocional que a mí me llama mucho la atención y al mismo tiempo lo observo constantemente, este factor de pánico a las observaciones que se le hace a un niño con TDAH o un adolescente, ¿no? ¿De qué manera a nivel psiquiátrico nosotros trabajamos el pánico, por decirlo así, cuando vemos que ya hay niveles de ansiedad tan altos en estos niños? Cuando ya evidenciamos que ya se está desarrollando el trastorno de pánico, ojo, el trastorno de pánico está directamente definido como 5 o 6 crisis recurrentes de pánico a lo largo de un mes. Entonces, por ejemplo, si ya presentó 1 hoy día o 2 hoy día, 3 mañana, 4, entonces ya hay un factor que se repite, hacemos el diagnóstico de trastorno de pánico. Tanto como si es una crisis de pánico, como si es un trastorno de pánico, sí o sí hay que medicar. Hay que medicar porque muchas veces el niño no puede respirar, muchas veces el niño se desmaya en el colegio y lo traen, lo llevan a emergencia precisamente porque lo traen descompensado, se ha desmayado, ha vomitado. El hecho de que el niño hiperventile y no pueda respirar genera todo un proceso de descompensación en el cuerpo. El niño tiene un decaimiento generalizado, se desmaya, ya no puede respirar. Entonces, hay que, en esos casos, sí o sí, primero, medicar. Segundo, concientizar a la familia de que esto, como recién estamos empezando un tratamiento y los efectos del tratamiento se van a ver a lo largo del tiempo, entre las 3 a 4 primeras semanas, excepto los efectos inmediatos de la sedación de ese momento, vamos a tener que enseñarle determinadas técnicas de relajación, de respiración, de afrontamiento de situaciones del estrés. Sí, hay que incluir muchas herramientas de psicoterapia para que el niño pueda, en el momento que experimenta ese pánico, pueda salir rápidamente de eso. Es decir, reconocer también a nivel psicoterapéutico cuáles son las causas emocionales de ese pánico, qué es lo que le da miedo. Por ejemplo, tenía el caso de un niño que la mamá no llega a determinada hora y ya desarrolló pánico y siente que algo malo le va a pasar y empieza a disregularse. Entonces, hay que concientizar un poco al niño de que no pasa nada si mamá se demora y que mientras mamá llega podemos empezar a respirar, podemos enseñarle con muñequitos o podemos enseñarle la técnica del globo, cómo inflar el diafragma, cómo poder regular, en este caso, los mecanismos de autorregular el oxígeno, el aire que puede entrar por sus pulmones y que puede relajar todo su cuerpo, ¿sí? La importancia que tiene poder reconocer que mamá solo está demorando un poco y que mientras tanto él puede relajarse, respirar con tranquilidad y poder atacar y evitar que se desencadene una crisis de pánico. Pero si ya se está desencadenando estos cuadros, medicar, hacer que de repente el asistente de la escuela pueda ayudarle con la medicación en el momento que ocurre el trastorno de pánico, pero sí o sí hay que medicar. Ojo, muchas veces estos trastornos de pánico son el debut de un cuadro esquizoafectivo, de un trastorno psicótico también, hay que valorarlo, que tanto esto se desencadena en el colegio o en casa, ¿sí? Y el trastorno de pánico sí o sí hay que medicarlo, pero sobre todo hay que valorar si está como antesala o como pródromo de un trastorno psicótico, ¿sí? Y si se da en el caso del TDAH, que muchas veces también se debe pues a que este TDAH está asociado a un trastorno de ansiedad generalizada que sí o sí, por supuesto, hay que medicar, hay que enseñar al niño a autorregularse frente a estos estados y sobre todo hay que quitar el factor de estrés. Muchas veces hay que darle un descanso médico hasta que el niño pueda recibir la medicación, que se tome un periodo de reposo, porque muchas veces esta carga académica es tan intensa que por más que el niño, como dice la autora, no pone de su parte, llega temprano, estudia y se agota realmente, no solo físicamente, sino emocionalmente, se desploma y se desmaya y es entonces que necesita un descanso, necesita reposo. Hay que valorar también el reposo, podemos darlo por 15 días, por 20 días, yo siempre lo hago por un mes, aunque a veces ahí los profesores se incomodan un poco, pero y es que lo más importante es la salud mental. Sin salud mental no puede ser un niño integrado al colegio, ¿sí? Y entonces es muy importante también comprender esto, porque un trastorno de pánico ya enciende las alertas de un trastorno del ánimo asociado al trastorno del TDAH,
un trastorno del ánimo probablemente asociado a un trastorno afectivo bipolar de la infancia, un trastorno, de pánico puede estar asociado a un trastorno psicótico además, y hay que valorar, ¿no? Según la evaluación diagnóstica, hacia dónde. Pero a la respuesta a tu pregunta, sí o sí hay que medicar y hay que desestigmatizar el tema de la medicación, que muchas veces el padre le tiene pánico a la medicación, ¿no? Pánico. El patrón de Totalmente, el que tiene pánico a la medicación. totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo, doctora, a los papás, también hago como usted, cuando un niño está un TDAH que me llega descompensado, hiperactivo, agresivo, yo siempre doy reposo, porque le doy chance al papá a calmarse, al niño a regularse, y me da chance a mí a a hacer una buena evaluación. Estos niños necesitan un break, este papá necesita un alto. ¿Un alto para qué? Un alto para organizarnos y poder hacer un plan de trabajo. Imagínate lo terrible que es un niño con una crisis de pánico, un trastorno de ansiedad, una criatura que no tiene las herramientas para responder ante un estrés tan abrumador para él. Entonces, nuestro trabajo ahorita es educar a la población, es sensibilizar al padre, es abrazar a ese niño, es ayudar, y sabiendo que de base tenemos un problema genético neurobiológico y que el tratamiento lo amerita. Por ejemplo, si el niño es asmático, ¿no lo vas a nebulizar? Claro que lo vas a nebulizar. Si el niño es hipertenso, ¿no le vas a dar su medicación? Claro que se la da. Y si el niño tiene, por ejemplo, hipertenso, si tiene una neumonía, usted no le va, usted se lo tiene que dar. Entonces es la misma situación, solo que hay un componente afectivo, como dice la doctora. Ya es de la parte emocional. Y este es más grave porque esta no se ve, pero produce más daño. Sí, y hay una cosa que yo me imagino que ustedes también lo han observado y muchas de las personas que están aquí conectadas, que es el factor de presentarse estas conductas psicóticas, en donde el niño está desbordado y no tiene eje, de hecho no hay contacto visual, el niño está desenfocado totalmente y se plantea un cambio en el esquema terapéutico, ya sea cambio de medicación. ¿Y qué ocurre si el niño está desorientado al mismo tiempo, dice cosas incongruentes, ve cosas que ni son las que son? Nosotros tenemos que considerar que el niño tiene que tener esto que ustedes han manejado, tener un espacio para él poderse ajustar a este nuevo esquema. ¿Por qué? Porque yo tengo una cantidad de situaciones que no controlo y al mismo tiempo una cantidad de población que me exige y yo no puedo ajustarme, no me puedo ajustar y por consecuencia trae que el proceso del sueño sea aún peor, porque el niño no se quiere dormir, porque el niño está desregulado, porque el niño está cansado y el niño no tiene conciencia de lo que puede pasar en el día. Ahora, aquí Amenita nos dice una visión muy positiva en el abordaje y hay algo que yo quería hacerle una pregunta a Carolina. Al presentarse, que el niño no tenga la relajación y pase por este periodo de vigilia y todo ese proceso, ¿qué podemos hacer cuando vemos que este niño está cansado en la mañana, cuando va a empezar el día? ¿Qué le puedes recomendar a estos padres? Primero tenemos que hacer una buena observación de nuestros hijos. ¿Cómo es el hábito de sueño de nuestros hijos? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué hace antes de dormir? ¿Utiliza el celular? ¿Es su sueño reparador? ¿Amanece cansado? ¿Se duerme en el día? ¿Está tomando alguna medicación que pueda producir el insomnio? ¿Está realizando una actividad deportiva después de las 6 de la tarde que lo puede estimular? ¿Entiendes? Entonces, una vez que vemos que hacemos un buen diagnóstico, hay que ver cómo es el insomnio, si es un insomnio inicial, si es un insomnio a mitad de la noche, qué realmente es lo que está generando, porque el tratamiento es causa dependiente. Entonces, claro, primero estimulamos a los papás a tener una buena higiene, a no exponer al celular después de las 8 de la noche, si es después de las 6 de la tarde, diría yo. Pero bueno, después de las 8 de la noche, a bañarse, a hacer una lectura agradable, a apagar todas las luces cuando se va a acostar, verificar si tiene miedo, si tiene fobia, si tiene ansiedad, dejarle una luz encendida mientras vamos adaptando el sueño. En la mañana cuando se levanta, levantarlo poco a poco, darle un chance para que se active el ciclo vigilia-sueño.
O sea, hay una serie de actividades, una relajación antes de la noche, puedes echarle cremita, puedes poner una música agradable. Siempre usamos primero toda la higiene del sueño después de usar la medicación. En la medicación a mí me encanta un producto natural que se llama melatonina, que de hecho nosotros la producimos. Entonces, hay unos niños que tienen trastorno en la producción de melatonina. Entonces, se le indica primero productos naturales y si hay un compromiso mayor, hay que ver si el niño es un TDAH hiperactivo, impulsivo, si es un niño inatento, si es leve, moderado, severo. O sea, todo eso depende para nosotros poder medicar. Hay que Ok. hacer un electroencefalograma para descartar que no es una epilepsia. Hay que ver antecedentes de epilepsia en la familia. Hay que ver ese trastorno del sueño desde cuándo lo está presentando. Entonces, estas son, como te digo, medidas, alarmas que nosotros identificamos en la historia clínica y que nos va a dar diagnóstico y nos va a poder permitir un buen tratamiento. Sí, algo también importante es la observación de los padres y tener al terapeuta como un aliado. ¿Un aliado en qué sentido? Los padres tienen al niño mucho más tiempo y pueden ver de repente una conducta atípica y decirle, mira, yo estoy viendo que él de repente salta y tiene este nuevo movimiento o hace este tipo de tic o algún tipo de conducta que está fuera de lo normal a su contexto diario. Eso es muy importante. Ahora, Liz, ¿de qué forma crees que podemos regular el sueño? Bien, básicamente hay que medicar. Hay que indicar algunos ansiolíticos que nos puedan ayudar a regular más que nada la ansiedad durante la noche, ¿no? Porque es lo que no le deja dormir muchas veces la ansiedad. Ahora, ese efecto dopaminérgico también cede con muchas veces el medicamento que en este caso podemos administrar para controlar la hiperactividad, que al mismo tiempo tiene un componente que induce sueño. Entonces, hay que asociar la medicación para el cuadro de hiperactividad más el ansiolítico, ¿no? Ok. Que en efecto sinérgico produce un estado de mayor relajación nocturna que le permite un mejor estado de sueño durante la noche y prolonga el sueño durante toda la noche. Si además el sueño pues no se autorregula tan fácilmente, ayudar pues en esta higiene del sueño muy efectiva que es apagarle todas las luces al niño. No podemos permitir que el niño esté, ¿no? De alguna forma queriendo dormir y está con la tableta ahí y no No. puede dormir o con el celular o con la música que está en el cuarto del hermanito o con el griterío que está, no sé, en la puerta de la casa o con todos esos estímulos visuales tan de moda que sobre todo afectan no solamente su calidad de sueño, sino que además afectan su tranquilidad. Entonces, apagar todos los aparatos electrónicos, televisor, celulares, tablets, ¿no? Eh, Ayudar a que sea la misma hora de sueño, inducir el sueño, por ejemplo, que todos los días de preferencia duerma a las 8 de la noche o 9 de la noche, que es el límite máximo, ¿sí? No permitir que un día se duerma 12, 1, 11 y media, porque esto genera Muy una importante. disregulación también de su sueño. Que no coma mucho tampoco en la noche, a veces en la noche se llena de golosinas, toma mucha gaseosa, come chocolate, se comió todos los chisitos, por cierto, se comió todo el gluten de la dieta del día y entonces en la noche no puede dormir porque tiene el estómago muy lleno, la digestión se vuelve muy lenta, sí, y esto altera notablemente el sueño. Regularlo, además, nos ayudan mucho los suplementos vitamínicos que también producen este efecto de relajación nocturna, que pueda tomar un suplemento vitamínico, en este caso, pues administramos la vitamina B12, la vitamina B1 y la vitamina B6, que nos ayudan mucho en estos cuadros, sobre todo porque inducen cierto estado de relajación. Que la misma mamá pueda de alguna forma, pues para inducir el sueño, le lea un cuento, de repente vaya induciendo a que ya esté relajado, acostadito en cama, que tome su medicación a la hora,
por ejemplo, si ya queremos que duerma a las 9 de la noche, media hora antes hay que administrarle la medicación para que tenga este efecto sedativo, ¿sí? Si no, vamos a tenerlo en cama, moviéndose de un lado a otro y no respetando el horario de la cama, el horario del sueño, el horario de la oscuridad y el horario en que el cuerpo también tiene que invitar al sueño, porque está tan desregulado que la noche se le hace día y el día se lo hace noche, entonces está todo el día desregulado. Entonces, hay que medicar, sin duda, la medicación es una alternativa muy eficiente para estabilizar estos casos. Hay que brindar los medicamentos que necesita de acuerdo al tipo y al diagnóstico que hemos establecido en consulta. Hay que psicoeducar a la familia en cuanto a la higiene del sueño. Hay que también valorar, como bien nos dice la doctora, la dieta, sobre todo antes de dormir, que pueda consumir alimentos balanceados, de preferencia naturales, un alto contenido en fibra, también para evitar que en la noche se orine en la camita, ¿no? Porque muchas veces ha comido tanto durante el día, ha tomado tanto líquido durante el día y en la noche pues se asocia estos procesos de enuresis, ¿no? Hay que también valorar la enuresis desde cuándo la tiene y en realidad son una serie de aspectos que se valoran en consulta que también puede que induzcan ciertos cambios comportamentales a lo largo del día y que en el día, por ejemplo, se nos duerme y en la noche está despierto, ¿no? De repente está aprendiendo esos patrones de comportamiento que tal vez ve en casa, que ve en mamá, que ve en papá y solamente está repitiendo patrones. Entonces, hay que valorar una serie de factores, pero sobre todo, pues nuestra alternativa fundamental en este caso es la inducción farmacológica, ¿no? La inducción farmacológica hasta estabilizar básicamente los síntomas, hasta que pueda tener cierto grado de energía en el día, pero que en la noche ya pueda descansar, ¿no? Tenemos también esa propuesta de que en el día tenga la mayor cantidad de actividad, esté mayor ejercitado durante el día para que en la noche pueda tener ese descanso, ¿no? No limitarle la actividad en el día, sino más bien En la noche. agotarlo un poquito para que esté cansadito, para que en la noche ya pueda descansar y pueda dormir adecuadamente. Sí, hay un factor que también, no sé qué opinan ustedes de esto, de que muchas veces estos niños tienen cierto anclaje con algunas cositas. Por ejemplo, no sé, un muñequito en particular y llevar este muñeco a la cama, que duerma con él, que lo acompañe. Esa es una manera también de sentirse acobijado con una seguridad. Y otro de los aspectos es las situaciones conflictivas del día no pueden llevarse también a la cama del niño. Bueno, espero que duermas bien, pero mañana no vayas a saltar en el salón. Ya el niño va premeditado que aquí va a pasar un conflicto. Yo pienso que también extinguir ese tipo de comentarios hasta, bueno, solucionamos un problema, bueno, ya sabes cuáles son las soluciones, no va a pasar. Y yo pienso que cerrarlo allí, porque el niño queda en ese, yo digo, en ese circuito cerrado de pensar y pensar y pensar en ese suceso, ¿no? Hay algo necesario que han manejado las dos, que es este de la alimentación. Y la alimentación es desde el punto de vista de exceso de alimentación durante la noche. Los niños con TDAH son niños que tienen mucha ansiedad por la alimentación. Por lo menos yo he tenido casos de loncheras que parecen neveras, porque tienen tanta cosa y el niño va sacando y va sacando y va sacando y va sacando, que yo digo, ¿y cómo logra comerse tantas cosas? Yo pienso que indistintamente por el desgaste de energía, no induce que él tiene que comer tantas cosas. Es saber qué alimento es balanceado para él y qué se le puede dar. Ahora, hay algo que hablamos de, por ejemplo, los energizantes, hablamos del gluten, hablamos también de los preservativos que tienen los alimentos que también de una u otra manera incitan a la estimulación de estos niños, también regularlo. Ahora, aquí nos está haciendo una pregunta Amenite Argentina que dice, es muy difícil que incorpore vegetales de colores en el niño. ¿Qué opinan ustedes de esto? Fíjense que yo siempre he dicho una cosa. Los niños por lo general es muy difícil que los vegetales se coman. No son muy amados, solo que se críe el hábito muy forzado. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a negar. A mí me encantan los vegetales, pero hay que comerlos poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ah, bueno, darle unas sustancias poco a poco, o de repente la zanahoria que no le gusta, vamos a hacerle una carita, vamos a tratar de incorporar de una manera que él lo vea atractivo, o incorporarla en otro alimento, una sopa, pero él tiene que consumir los alimentos, ¿ok? Aquí hay una pregunta también, porque fíjense, ya el tiempo se está agotando y me faltan muchas preguntas por hacerle, y quería saber si podíamos llevarlo a otra parte, a otra segunda parte. ¿Qué piensas, Carolina? Yo ¿Podría ser? encantada. Sí, con gusto.
Yo voy con a leer mucho esta gusto. última pregunta que dice Patti Elisa Ruiz. Dice, ¿se debe llevar una dieta baja en gluten, etcétera? ¿O basta que lleve una dieta balanceada? Fíjense, esa pregunta es Bueno, muy Bueno, interesante. O se quita el gluten o se hace la dieta balanceada. ¿Qué opinan ustedes de esto? Las dos cosas. Las dos cosas. El gluten se ha evidenciado que tiene un efecto a nivel de esta barrera epitelial que la sobreestimula, la hiperestimula. Entonces puede desencadenar ciertas molestias gástricas que al mismo tiempo puede perturbar el sueño, que puede perturbar eh, su hiperactividad. Es más, estimula la hiperactividad. Y es por eso que ocupamos quitarla de la dieta, ¿no? Básicamente. Y administrar alimentos con bajo gluten. Eso es por un lado. Por otro lado, la dieta balanceada, una dieta rica en fibra. Una dieta rica en fibra, sobre todo con alto contenido, en este caso, de vegetales de color verde de preferencia, que tengan este alto contenido de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio relaja. Tenemos el Relaja. caso del espinaca, de la lechuga, El y este brócoli. magnesio precisamente va a ayudar a que esté más relajado durante el día, ya no esté en estados de hipertensión o de hiperactividad, sino que esté más relajado. Por eso los vegetales de color verde. Pero si no quiere comer los vegetales de color verde, administrarle suplementos de magnesio. El magnesio se ha evidenciado que tiene un efecto relajante a nivel del sistema nervioso y en sus diferentes Ujú. formas. Tenemos el glicinato de magnesio, tenemos el citrato de magnesio, tan importante, y que podemos administrarlo también como un suplemento asociado también a las vitaminas. De la dieta, como ya lo decía bien la doctora, quitar todos estos psicoestimulantes, estos colorantes, sobre todo los que Ujú. tenemos en los chisitos, en las gaseosas, en los suplementos, muchas veces que tienen estos psicoestimulantes, leer bien la Eh, etiqueta del alimento que Exactamente. va a consumir. Hay que leer bien qué Sí. contiene y qué Y, cantidad de y gluten. esa parte de Es los sumamente hidratos de carbono importante. es muy importante porque, ¿qué ocurre? Yo tengo diabetes, por ejemplo, y yo tengo que ver la tabla de los alimentos y si dice hidratos de carbono muy elevados, ya para mí es terrible. Entonces, esto es un factor muy importante. Y hay algo, ¿qué opinan ustedes también de complementar en esta dieta balanceada lo que es la parte del omega? Por sumamente importante. Se ha demostrado además que durante este proceso que se está dando el TDAH se produce todo un proceso inflamatorio a nivel cerebral. El omega 3 y todos estos suplementos 6, 9 actúan como antiinflamatorios, porque básicamente se desencadenan esta producción excesiva de citoquinas proinflamatorias y es preciso el omega 3 que actúa como este desinflamatorio importante, potente, fundamental. Hay ahora la presentación omega para niños, no le hago comercial a ninguna Sí, marca, pero sí es sí. sumamente importante el omega 3 para los niños, para contrarrestar los efectos negativos de estas citoquinas proinflamatorias que se desencadenan durante el proceso del TDAH. Sí, y también ahorita está en boga lo que es el eje intestino-cerebro. Entonces, todo lo que Ujú. comamos, por ejemplo, el gluten, actualmente por las modificaciones genéticas para mayor productividad, está siendo muy tóxico. Entonces se desdobla en partículas que a nivel cerebral producen excitación. Porque antes decían, pero yo comía pan y yo no me ponía intranquilo, ¿verdad? Yo, a ti te crié comer, bueno, pero es que es distinto. A lo mejor ese niño tiene una intolerancia al gluten, ¿entiendes? Entonces sí, yo estoy de acuerdo en quitar el pan, la pasta, las gaseosas, los chocolates. Y escuchen bien, mis queridos oyentes, mis queridos, un minuto de placer son 15 días de hiperactividad. Eso es lo que tarda en eliminar esa sustancia tóxica del cerebro. Entonces, Sí, no vale la pena recibir tratamiento médico, hacerle higiene de sueño y vamos y le damos un helado de chocolate, porque vamos a echar exactamente. por tierra todo lo que hemos hecho. No, y una de las cosas que nombraste, que es esta relación entre el intestino, es muy Intestino importante, cerebro. sumamente, es muy importante porque al consumir alimentos, por lo menos los vegetales, como lo había mencionado Liz, es un detalle que nosotros podemos caer en que sentimos el organismo diferente, no sentimos el intestino tan inflamado y esto es Ujú. algo importante. La doctora Liz tenía un problemita allí
y salió del sistema, pero bueno, queda Carolina y quedo yo, que es importante, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una pregunta, Carolina, que yo te quería hacer, de Conchi7867, que dice, buenas noches, mi nieto tiene TDAH y le cuesta dormir, y se tapa con la ropa de la cama entero hasta la cabeza. Bueno, aquí hay que ver, el TDAH también se acompaña de trastornos neurosensoriales. Me imagino que tú lo verás en tu Uy, consulta. bastante, Entonces, hay muchísimo. que ver, vea, a esa mamá, hay que ver si le molesta la luz, si le molesta el sonido, si le molesta la textura de la cama, si lo que tiene es miedo. Los padres Exacto, tenemos es que escuchar, abrir nuestros ojos y observar, no juzgando, sino buscando la solución. Entonces, ese niño podría ser que tiene un trastorno neurosensorial asociado, pero, o si eso, hay que ver por qué se tapa, por el frío, se tapa por miedo, se tapa porque el aire le molesta, ¿entiendes, mami? Entonces, para exacto. darle Y de la repente por recomendación, seguridad, de seguridad él no por puede hacer, taparse por el mismo seguridad, por miedo. eso te digo, es por miedo, es por trastorno neurosensorial, hay que ver la causa. Entonces Exacto, aquí es muy difícil medicar si usted, lo más importante es ubicar la causa. Primero tiene TDAH. ¿Qué tipo de TDAH es? Por ejemplo, ve, una situación bien interesante, los TDAH tipo hiperactivo impulsivo se asocian más con síndrome de piernas inquietas y los exactamente. inatentos más con pesadillas y terrores nocturnos, imagínate. O sea que ya nosotros vamos este, viendo qué tipo de TDAH es y viendo qué trastorno del sueño es más probable que presente a esa edad, ¿ves? A la Sí, edad, por los factores de riesgo. Entonces, por eso cada niño hay que estudiar bien la causa del insomnio para medicar. exacto. Y uno de los detalles que también es importante darnos cuenta de que tenemos que ser observadores, tenemos que llevar yo siempre le digo a los padres, cualquier cosa, cuando hay un plan de tratamiento, no solamente a nivel de medicamento, a nivel de comportamiento, hay que observar y anotar todos los detalles, Sí, porque ¿qué ocurre? por favor. Yo tengo una aula inclusiva a las tardes, en donde tengo 6 varones, todos son varones, pero hay 3 que tienen el TDAH con este factor sensorial. ¿Y qué ocurre? Ujú. Al primer estallido de un ruido que sea inapropiado, ya existe una alteración Y comportamental. listo, listo, se los E detonan. inclusive si, por ejemplo, yo agarro y le pongo algo de texturas o algo, por lo menos le pongo lo que es el anime picadito, hay unos que le irrita y los lanzan, no Y los hay otros que soportan. lo calman. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no es que el niño sea un experimento, el niño tiene que ser algo que se observe día a día, porque ese detallito tan pequeñito resulta ser el más importante en el tratamiento. Entonces, Carolina, nos quedamos las dos. Quisiera que nos dijeras cuáles tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Bueno, primero, gracias, amiga, por la invitación. Estoy muy orgullosa de ti y de estos programas que realmente aprendemos todo. Me pueden seguir por Carolina Reyes Piso, neuropediatra, en TikTok igual, en Facebook. Y yo trabajo en Maturín, en Clínica Tierra Santa, también hacemos consultas online. Bueno, y estoy totalmente a la orden para poder ayudar a los papás, para trabajar por el beneficio de nuestros niños, porque papá, el cerebro de los niños de plastilina son, dependen del cuidado y la estimulación. Y recuerden que cada niño tiene su proceso, cada niño es totalmente distinto. Entonces no podemos juzgar, no podemos encasillar, no podemos disciplinar de forma violenta, ¿no? Porque cada quien está en su proceso y a su velocidad de aprendizaje y a su velocidad de sueño, a su tipo de sueño. Todos somos totalmente diferentes, pero no menos importantes. Exactamente. Tú podrías escribirnos allí en comentar esa red social para que la gente siga. Bueno, yo voy a cerrar este live con algo muy importante. El trastorno del sueño en el TDAH es una característica muy determinante del mismo trastorno del neurodesarrollo, pero tenemos que tomar en consideración algo muy importante, que cuando el niño logra conciliar mejor el sueño, nosotros estamos haciendo un impacto muy positivo al cerebro de esta persona con TDAH. ¿Por qué? Porque estamos empezando a buscarle el foco y a regularlo para que él pueda tener una fase de tranquilidad y sobre todo de sosegarse y relajarse. El cerebro del TDAH necesita un reposo. Es difícil, mas no imposible.
tenemos que hacer todo lo necesario para que el ambiente tenga sus adecuaciones, para que la medicación sea algo que se lleve a cabo y que se cumpla con los parámetros que debe ser. Y sobre todo, aprender y a escuchar y a hablar con el niño, porque el niño es el protagonista del proceso y él nos va a decir por qué y por qué le cuesta. Un niño con TDAH tiene una característica que es lo que yo más amo de los niños con TDAH, que son sumamente transparentes. Y ellos te van a decir claramente qué es lo que le pasa. Entonces, escucha esa palabrita, escucha ese cerebro que te está diciendo a grito, mira, hay mucho ruido, hay muchas luces, me da miedo, y acompáñalo en el proceso para que le alcance regular este sueño. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas conectadas, a Nelly, a Meniteiza, Argentina, muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas, un fuerte abrazo para ti, Carolina, y para todas las personas, y bueno, yo muy encantada, y nos vamos a ver en la segunda parte de este live con un tema tan interesante acerca del trastorno del sueño en el TDAH en su segunda parte. Así que pendiente de las historias. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Feliz noche. Chao, gracias.